Es lo que decimos a cada mamá o papá que ingresa a nuestro chat de Manada. Por Manada han pasado más de 500 familias. Actualmente somos más de 300, pertenecientes a más de 17 países. ¿Qué pasó con las 200 que ya no están? Muchas dejaron el chat por no soportar el estrés de leer diariamente la angustia que atraviesan otras familias. Hay muchas familias rotas por la ideología de género en menores. Mamás y papás que se dieron por vencidos. A veces no alcanzan las herramientas ni la salud mental para mantenerse en pie cuando llega por correo la partida de nacimiento rectificada y un DNI con un nombre que no fue el elegido cuando ellas estaban en nuestra panza. Otras que al cumplir su hija a los 18 solo se rindieron, con el corazón roto y la impotencia de ya no poder hacer nada. Y otras abandonaron el chat cuando lograron rescatar a sus hijas de esta locura. Por suerte son varias y esto nos da la esperanza a muchas. Una cosa es segura, desde que ingresamos a Manada comenzamos a leer la bibliografía correcta, nos informamos, tenemos Zooms con diversos profesionales, terapeutas, psicólogos, de transicionadores y hasta una endocrinóloga. Compartimos experiencias, nos hacemos fuertes y logramos conectar con nuestro instinto. Somos leonas con su cría. Reconocemos los errores cometidos, ponemos nuevos límites, respetamos el nombre que les pusimos al nacer, buscamos ayuda terapéutica exploratoria y si es necesario comenzamos de cero. Y ahí empiezan a aparecer las mejorías. Nuestros hijos nos necesitan fuertes y seguros. Bienvenidos. Es paradójico. Es un gran alivio encontrarse con que no somos los únicos, que no estamos solos, que cada historia es un calco de la otra. Se nos brinda información confiable, apoyo, pero ninguno de nosotros quisiera estar ahí. Ninguno quisiera haber escuchado de nuestras hijas la fatídica frase, mamá me siento varón. Nuestra niña o adolescente, muy segura de sí, con voz impostada, así de la nada, sin previo aviso, sin que nos hayamos percatado de algo inusual, un día nos pide que lo tratemos en masculino. Se nos apaga el mundo. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Cómo pasó esto en mi casa y no me di cuenta? Hoy con el diario del lunes y desandando el camino vemos algunos hechos que nos pasaron desapercibidos de a uno, pero que tomándolos hoy de manera grupal nos hubieran encendido una alarma. ¿Cuáles serían estas alarmas en los que nos trae hoy aquí? Soy Patricia, mamá de una nena entrando a la adolescencia de 14 años. Estoy aquí en representación de la agrupación Manada, mamás y papás de niños y adolescentes con disforia de género de inicio acelerado. Y vengo a compartir algunos de los factores que debieran llamarnos la atención. Ser mujer es incómodo, molesta. Todas crecimos con los altos estándares de belleza femeninos. Argentina es uno de los países que más presión ejerce sobre la imagen corporal. Es el segundo país del mundo con más casos de trastorno de la conducta alimentaria. En los 90 tuvimos la pandemia de la bulimia y la anorexia. En el 2020 la pandemia de la crisis de identidad de género. ¿Qué sienten nuestras hijas? Enorme angustia por sentir que no encajan en los estereotipos de género impuestos culturalmente por la sociedad. Odio a las chicas Barbie, a las milipili. Las nenas que tienen la menarca a edad temprana, muchas a los 10 años, de repente se encuentran dentro de un cuerpo desarrollado con el crecimiento de mamas y el sangrado menstrual todos los meses, pero siguen siendo nenas. Sienten mucho rechazo por eso que les pasa y les genera mucha incomodidad y vergüenza. Cuando esas nenas van a comprarse ropa, se encuentran con ropa de adolescente que les resulta muy provocativa, muy llamativa, se sienten expuestas. Existe una gran presión social para adultizarlas a edad temprana y ellas lo rechazan. Prefieren vestirse como un varón. Comienzan a usar la ropa holgada, oscura, se cortan el pelo. Muchas de las chicas tienen exactamente el mismo corte de pelo. Ser mujer es peligroso, nos matan. En el 2015 surgió el movimiento feminista Ni Una Menos, destinado a visibilizar la violencia basada en género. Nos violan, nos matan. Según nuestras encuestas, el 91% son mujeres. De 246 casos, 224 son mujeres. Muchas de nuestras hijas nos dijeron con palabras llenas de angustia, no quiero crecer, mamá. Sienten miedo de salir a la calle. Comienzan a aislarse, se sienten incomprendidas y buscan en las redes sus nuevos grupos de pertenencia.
dejan de hacer lo que les gusta, abandonan el deporte que practican, se encierran en sí mismas y no pueden o no saben contar lo que les pasa. Muchas nenas tienen traumas no resueltos, han sufrido acoso, abuso y bullying. Tienen baja autoestima porque no encajan. Se sienten feas, diferentes, raras. Tienen miedo de ser mujer. Lo ven en los medios todos los días. Ser mujer no está bueno en ningún ámbito, ni en el social, ni en el laboral, ni siquiera en el afectivo. El macho mata. ¿Qué pasa en casa? Según los testimonios que recogemos en Manada, hay un alto porcentaje de hogares sin presencia o con escasa presencia paterna. Muchas han sufrido bullying en la escuela, la misma escuela que los hipersexualiza con los contenidos de la ESI, que abordan lo pornográfico y que los alienta a experimentar con sus cuerpos y el placer a edades demasiado tempranas. Maestras sin formación, diciendo a sus alumnos que tal vez nacieron en un cuerpo equivocado. En mi caso, la maestra que habló con mi hija en 5º grado estaba viviendo una situación compleja en su propio hogar. Su hija menor de edad se lesionaba y había expresado que quería ser varón. Esa maestra, llena de miedo y desconocimiento, fue la que habló con la directora y todos los demás maestros para decirles que a mi hija, de ahora en adelante, había que tratarla con pronombres masculinos. Todo esto sin avisarme. Si un nene se cae en un recreo, lo primero que se hace es llamar a los padres. Si un nene dice que se autopercibe del sexo contrario, se lo aplaude, se lo celebra, y eso basta para cambiar su nombre en los registros. Hay duelos no resueltos, un mamá o una papá fallecidos, un ser querido que ya no está. Traumas, haber vivido la separación de sus padres, la desintegración del hogar, la llegada de un hermanito de parte de uno de los progenitores, un abandono. Son chicos altamente sensibles, no solo sensibilidad emocional, que es muy alta, sino que son sensibles a los ruidos y a la luz potente. Sienten un total rechazo por su nombre. La presión social que vivimos los padres es enorme. Buscamos ayuda y lo único que se nos dice es que hay que aceptar, porque lo que dice el niño es tomado como una verdad revelada, y a estas verdades nadie puede ponerlas en duda. Es así y punto. Hay que respetar su sentir. Lo que dice el menor es considerado diagnóstico. Una madre o un padre que quisiera salirse del camino afirmativo puede recibir denuncias, ser acusado de transfóbicos, de egoístas por no aceptar la decisión del menor. ¿Qué prefieren? ¿Un hijo trans o una hija muerta? Las redes, las mangas y el anime, los juegos de rol. Durante la pandemia, cada niño y adolescente tuvo a su disposición un dispositivo a internet 24/7. Los niños son curiosos y descubrieron otro mundo en el que podían encajar acordes a sus preferencias y sentimientos, y también un mundo oscuro, cruel y perverso. Muchos de nuestros niños consumieron manga y anime, esas historietas japonesas. La palabra manga significa dibujos caprichosos, y el mensaje que transmite el anime es la exacerbación de la intensidad de los sentimientos de los adolescentes: desobediencia, agresividad, placeres, debilidades, transgresiones y búsquedas de justicia. Un mundo donde ser otro es tan fácil como crear un avatar. Pongo esto, saco aquello, hoy soy X, mañana seré Y, y si está bien puedo ser quien quiera ser. Puedo ser hombre, mujer, un ser sin sexo, uno sin género, o un asesino, un suicida, un psicópata, lo que quiera. Tienen sus propios avatares en juegos de rol. Todo esto es demasiado para un cerebro infantil en desarrollo. Llega la confusión, la angustia y la ansiedad. La pandemia trajo aislamiento y encierro. Los niños dejaron de socializar cara a cara. Se perdieron relaciones socioafectivas muy importantes. Muchos de nuestros niños tienen grandes habilidades artísticas, son muy buenos dibujantes, pero sus dibujos pasaron a ser oscuros y sangrientos. Los pegan en las paredes de su habitación. Una y otra vez los mismos dibujos tétricos. También suelen volcarse a la música. Muchos tocan o cantan algún instrumento. Diagnósticos clínicos y psicológicos previos. Los pediatras, ginecólogos o endocrinólogos a los que hemos acudido buscando ayuda porque no sabíamos qué hacer, no tuvieron en cuenta los antecedentes psicológicos de nuestros hijos y a la hora de diagnosticar, en una sola consulta, en un ratito así,
nos dijeron tienen un hijo trans. Y comenzaron a recetar bloqueadores de la pubertad, hormonización cruzada y hasta cirugías de ablación de órganos sanos. A mí me pasó en el año 2021 en el Hospital Elizalde. Según nuestras encuestas, el 35% de los niños y niñas tienen trastornos psicológicos de los que se consideran divergentes, TDA, TDAH, autista, Asperger. El 29% tiene trastornos psiquiátricos. Casi el 99% tenía un diagnóstico previo a la disforia. El 40% de los niños ya tenían antecedentes de provocarse lesiones y cortes, porque sufren de angustia, ansiedad y depresión. El 22% toma medicación. En muchos casos existe comorbilidad con trastornos de la personalidad. Muchas chicas sufren trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, ayunos. ¿Qué pedimos? Pedimos prudencia. Viendo cómo los países del primer mundo, donde se comenzó hace años con este experimento, ya pusieron un freno, porque las lluvias de juicios y demanda han hecho cerrar varios centros de reasignación de sexo. El sexo no se puede reasignar porque no se asigna. El sexo se constata al nacer. Testimonios de miles de jóvenes que llegan a la vida adulta con un cuerpo destrozado, hormonodependientes y con el problema que supuestamente los llevó a esto sin resolver. Pedimos tiempo. Es imposible que un niño se autoperciba del sexo opuesto. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Si una niña expresa confusión, lo primero que hay que hacer es hacer terapia exploratoria, ver cómo está el entorno familiar, qué hechos vivió. No hay que salir corriendo a tirar papelitos de colores, cambiarle el nombre, instarla a la afirmación familiar y social y darle bloqueadores y hormonas. Las familias necesitamos ser escuchadas. Necesitamos que se conozca el sufrimiento de nuestras hijas e hijos, a quienes se le priva de una terapia exploratoria de su malestar, y que se oiga también el dolor tanto de quienes desisten como de quienes destransicionan. Muchas gracias.